Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición el podernos encontrar esta noche a través de este medio para escudriñar la palabra de Dios y principalmente porque hoy no estamos transmitiendo desde el lugar usual en la ciudad de Guatemala, sino que por la gracia de Dios estamos en la ciudad de Tapachula, transmitiendo desde la sede del Ministerio Getsemaní, eh, restaurando la vida de las personas, restaurando vidas. Así que un privilegio para mí, un saludo a todos desde la linda y calurosa ciudad de Tapachula. Y si ustedes oyen detrás de mí, detrás de mi voz, un sonido como susurro, es porque por acá está lloviendo y ha estado lloviendo muy deliciosamente, muy recio también. Así que bienvenidos a todos, un abrazo, espero que hayan tenido un hermoso y maravilloso jueves lleno de bendiciones y de cumplimientos de parte del Señor. Para iniciar la enseñanza vamos en este momento a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir por este medio para seguir escudriñando tu hermosa y maravillosa palabra, Señor, que nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos restaura, sana, liberta y tantas otras cosas más, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das, por esa libertad que tenemos en ti y en tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta noche te venimos dando gracias, Señor, porque tú has sido un Padre bueno que ha cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, guiándonos, formándonos, sosteniéndonos, siendo nuestra seguridad y nuestra fortaleza, el que pelea las batallas por cada uno de nosotros y que nos ha ido llevando de victoria en victoria en cada una de ellas y de gloria en gloria, para que el carácter de Cristo vaya siendo formado en nosotros hasta el día en que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias por haberlo enviado a morir por nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna en esa cruz, Señor. Y te damos gracias, Jesús, por haber tenido la disponibilidad y el corazón de venir a dar tu vida por cada uno de nosotros, cuando aún éramos enemigos tuyos y no lo merecíamos de ninguna manera, pero tú decidiste despojarte de toda tu gloria, hacerte hombre y como hombre siervo y como siervo el cordero inmolado para el perdón de nuestros pecados, ese sacrificio perfecto, ese cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Muchas gracias, Señor Jesús, y gracias, Padre, también porque no solamente nos enviaste al Señor Jesucristo para nuestra salvación, sino tu Espíritu Santo a hacer morada en cada uno de nosotros, para abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que pudiéramos comprender las buenas nuevas del Evangelio y comprendiéndolas, puso fe en cada uno de nosotros para que por gracia fuéramos salvos y nos llevó al creer en el Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y también se quedó a morar en cada uno de nosotros para ser nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro ayudador en todas las cosas, nuestro santificador, el que nos fortalece y nos da la victoria en todas las circunstancias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Hijo, por tu disponibilidad, y gracias, Espíritu Santo, por hacer morada en cada uno de nosotros. En esta noche, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros con su unción, rompa todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos esté impidiendo conocerte cada día más, enamorarnos cada día más de ti, y también obedecer tu palabra, y por ende que tengamos vida y vida en abundancia.
También, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, enseñándonos tu palabra, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo, abriendo nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de ellos y produzca fruto de vida y vida en abundancia para la gloria tuya y para bendición nuestra. Señor, también te damos gracias porque esta noche tú enviarás semillas de vida eterna a nuestros corazones, porque tu palabra dice que cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por esa porción de bendición y vida eterna que vas a enviar a nuestros corazones en esta noche, y por todo, Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres quien la merece, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta noche vamos a seguir desarrollando ese tema hermoso y maravilloso de la misericordia, no de la misericordia, de la gran, infinita misericordia de Dios nuestro Padre para con cada uno de nosotros. Y para ello vamos a seguir escudriñando la parábola del Hijo Pródigo, una parábola que, como lo hemos mencionado, es la parábola más importante del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y que se le ha dado en llamar a ese capítulo el capítulo reina del Evangelio, porque entre las tres parábolas, la de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo pródigo o el hijo perdido, nos dan un cuadro de lo hermoso de las buenas nuevas de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pues hoy vamos a seguir con la parábola del hijo pródigo y vamos a ver el versículo 15 al 20. Solo para poner en contexto a aquellos que no han participado en algunas de las transmisiones anteriores, vamos a leer la parábola del versículo 11 al versículo 24, que es la que nos está sirviendo de contexto para este estudio. Dice la palabra en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24 lo siguiente. También dijo, Jesús está enseñando de esta parábola y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Luego en el versículo número 15 dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y luego en el versículo 20, que es donde vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando este hijo volvió a su padre, no encontró en el padre ni reproches, ni reclamos, ni quejas, ni arrogancia, ni jactancia por el regreso, ni expresiones como te lo dije, ya viste, no hubieras hecho lo que hiciste, bueno estuvo, que te pasara lo que te pasó. No, el padre no mencionó absolutamente nada de lo que el hijo había hecho de ese momento para atrás. Más bien, lo único que el hijo encontró en su padre en ese momento
fue amor, misericordia y gozo por la vuelta a casa de ese hijo que se había ido, y había ido a vivir perdidamente y había ido a desperdiciar todos sus bienes, la herencia del padre, en una vida de vicio, etcétera, y que además de ello había ido a parar cuidando cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. Pero el padre no le hace absolutamente ningún reproche al hijo, a pesar de que ese hijo por lo menos 8 afrentas diferentes cometió contra el padre, 8 tipos de afrentas diferentes cometió contra el padre, que son exactamente las mismas, como lo vimos en el estudio, en los estudios anteriores, las mismas afrentas que nosotros cometimos contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo en nuestra vida anterior a haber reconocido por la misericordia de Dios a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y igualmente nosotros, cuando venimos al Padre, no hubo quejas de parte de Él, no hubo reproches, no hubo reclamos, no hubo te lo dije, no hubo ningún tipo de jactancia, sino solamente encontramos en Él amor, misericordia, gracia, favor, benignidad, paciencia, magnanimidad, etcétera, etcétera. Fuimos abrazados, aunque no lo hayamos visto físicamente o experimentado físicamente, realmente fuimos encontrados por Él. Él nos salió al encuentro, nosotros no lo buscamos, Él nos fue a buscar. Y nos fue a buscar con amor para darnos todo su amor, toda su gracia, toda su misericordia. La palabra nos dice varias cosas interesantes ahí. Dice, cuando el hijo aún estaba lejos, lo vio su padre. Y eso significa que el padre estaba siempre esperando el regreso del hijo. No se desesperó ni dejó de esperar nunca que él volviera a casa. Y nuestro Padre igualmente, nuestro Padre estuvo pendiente de nosotros todos los días hasta el día que regresamos con Él, y de ahí en adelante siguió pendiente de nosotros. Pero cuando estábamos en el mundo, en esa vida, desperdiciando nuestra vida, viviendo según la carne y en el pecado, el Señor nunca quitó sus ojos de sobre nosotros, siempre estuvo al pendiente de cada uno de nosotros, al pendiente de nuestras vidas, incluso guardándonos y protegiéndonos de cosas mucho peores que nos pudieran haber pasado en esa vida mundana. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, sabía que usted y yo habíamos sido elegidos por Él para retornar a casa, para después de esa etapa de hijos pródigos, separados de Él, de esa vida en la carne, íbamos a regresar con Él, y Él nos estaba esperando. Él nunca quitó sus ojos, su mirada de nosotros. Dice la palabra que Él nos tiene esculpidos en la palma de sus manos, y eso significa que nos pone atención todo el tiempo. Él estaba ahí. Nosotros, y algo debemos tener claro, y lo dejamos en claro en los estudios pasados, nosotros no buscamos al Señor. El Señor nos fue a buscar a nosotros. Nosotros estábamos cegados para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio de ninguna manera. Nosotros éramos enemigos de Dios, no estábamos buscando a Dios, más bien estábamos huyendo de Dios. Pero Dios fue en su infinita misericordia, gracia, favor, amor para con cada uno de nosotros. Él nos fue a buscar sabiendo que eso era lo mejor para nuestras vidas, que nosotros estábamos viviendo vidas con malas elecciones, vidas de pecado que solo nos iban a destruir y que nos llevaban directamente al infierno. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, a pesar de que éramos enemigos de Él, a pesar de que lo afrentábamos constantemente todos los días, Él nos fue a buscar y nos fue a encontrar y nos abrazó y nos besó y nos reconcilió con Él. La palabra dice que ese padre fue movido a misericordia, y esta parábola, el hijo pródigo es tipo de nosotros, y el padre es tipo de Dios. Se está refiriendo a la actitud de Dios respecto a cada uno de nosotros como pecadores, como gente que andaba perdida y camino al infierno y que era enemigo del Señor.
Y dice la palabra que el Padre fue movido a misericordia. Y ese movido a misericordia significa que lo único que tenía este Padre en su corazón para con su Hijo era un gran amor. Un gran amor que se tradujo en misericordia. Y misericordia implica compasión, perdón de pecados, significa ocultar los pecados en el fondo del mar y nunca más acordarse de ellos. Y la palabra dice, respecto a esa actitud del Padre, además dice que Él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En la costumbre judía de ese tiempo, un padre no podía salir corriendo para ir a buscar a un hijo, y mucho menos cuando ese hijo se había huido de la casa, o se había alejado de la casa, o había cometido el tipo de afrentas que ese hijo había cometido contra el padre. Sin embargo, al Padre no le importó absolutamente nada. En su gran misericordia fue a buscar a ese hijo. Y es exactamente lo mismo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. No le importó lo que los demás dijeran de nosotros. Para los demás éramos pecadores, malvados, ovejas negras, éramos cualquier cosa negativa. Pero el Señor no le importó lo que los demás dijeran de nosotros. Él nos fue a traer. Él en su infinito amor y su infinita misericordia no tomó en cuenta la opinión de los demás. Él solo tomó en cuenta la opinión de su corazón y de ese amor con el que nos amó cuando nadie nos quería amar. Él nos amó. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él lo dio todo por nosotros. Corrió y se echó sobre nuestro cuello y desafió lo que los demás dijeran, que éramos inmerecedores de su gracia, que éramos inmerecedores de su perdón, que lo único que merecíamos era castigo eterno. Pero el Señor no tomó en cuenta eso. El Señor solo tomó en cuenta que nos amaba, y por ese amor que Él nos tenía, que nos tiene y que nos tuvo, porque Dios no cambia en su amor por cada uno de nosotros, fue a nuestro encuentro, a un encuentro que, contrario a lo que el Hijo pródigo experimentó, nosotros no hubiéramos buscado. Un encuentro con el Señor nosotros no lo hubiéramos buscado siendo pecadores y enemigos de Dios. El Señor tuvo que ir a nuestro encuentro para que nosotros nos volviéramos a Él. Y qué inmensa misericordia. Imagínense, aquel de quien éramos enemigos, que lo habíamos afrentado todos los días de nuestra vida, que no merecíamos absolutamente nada, que éramos lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no era, lo que no servía, lo que no valía del mundo. Y el Señor fue a nuestro encuentro, nos fue a buscar. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó. Y eso es algo para valorar esta salvación tan grande y tan maravillosa que tenemos en el Señor. No nos la ganamos, no nos la merecíamos, no la buscamos. El Señor nos la dio como un completo regalo. Lo menos que podemos hacer es apreciar ese regalo de la salvación todos los días, no tomarlo a la ligera, no tomarlo como algo que ya pasó, ya estuvo y vamos para adelante. Es algo para agradecer cada día. El Señor nos libró de lo peor que nos tenía reservado el infierno a cada uno de nosotros. Nos fue a buscar. Y mire lo que dice la palabra. Dice que el Padre salió a su encuentro a recibirlo y lo acompañó de regreso en ese último tramo. Y es lo que Dios hizo con nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue a nuestro encuentro y nos acompañó en el trayecto de regreso a la casa,
dándonos una nueva naturaleza, impartiéndonos la fe, la gracia para la salvación, la fe en nuestro corazón para creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, la nueva naturaleza, la regeneración, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Todo ese en ese trayecto en el cual nos acompañó el Espíritu Santo cuando el Padre nos fue a encontrar, en ese trayecto sucedieron muchísimos milagros que nos convirtieron a cada uno de nosotros en una nueva criatura, de enemigos de Dios en hijos de Dios, de hijos del diablo en hijos de Dios, de estar bajo la potestad de las tinieblas para pasar bajo la potestad del reino de Dios, de ir camino del infierno, ahora camino al cielo, de haber sido pecadores con una naturaleza pecadora, ahora el Señor nos convirtió en personas con una naturaleza santa y nos santificó, nos justificó, nos apartó para Él, nos dedicó para Él. Qué enorme privilegio, qué hermosos regalos que muchas veces somos indiferentes a ello, no los conocemos, no los reconocemos, no los apreciamos y no los vivimos principalmente por nuestra falta de reconocimiento, agradecimiento y aprecio a esos regalos hermosos y maravillosos. No los vivimos y vivimos una vida de inferior calidad a la que el Padre quisiera que tuviéramos si nosotros tan solo meditáramos y reconociéramos en esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Muchos lo estamos desperdiciando, mis amados. Despertemos a esta realidad hermosa de esa salvación que a Cristo le costó su vida, para que nosotros tuviéramos vida, y no vida hasta la eternidad, vida hoy, vida abundante, vida en bendición, vida en sanidad, vida en restauración, en liberación, en sanidad, en santidad, vida en obediencia, vida en plenitud. Mis hermanos, no sigamos desperdiciando este regalo tan grande y maravilloso que el Señor nos dio en esta salvación tan grande para que la viviéramos desde ya en esta vida y no hasta la vida eterna. El Padre acompañó a este hijo en el viaje de regreso a casa y le manifestó su amor también echándose sobre su cuello, y ese echarse sobre su cuello es un abrazo, pero ese es un abrazo de aceptación, un abrazo de cobijo, un abrazo de protección, un abrazo de seguridad, un abrazo de identidad, un abrazo de padre a hijo, un abrazo donde el Padre estaba transmitiendo a nuestros corazones su gran amor por cada uno de nosotros. Un abrazo que nos imparte la seguridad de que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Un abrazo que nos imparte la seguridad de que pase lo que pase, Él no nos va a dejar ni no nos va a desamparar, que no vamos a ser vencidos de lo malo, sino vamos a vencer el mal con el bien, que no vamos a ser vencidos por el diablo y por ninguna obra de las tinieblas, sino vamos a ser vencedores en la luz que es Cristo Jesús. Un abrazo que nos da la fortaleza de saber que en Él estamos protegidos, guardados, que ninguna obra de las tinieblas podrá venir en contra de nosotros y que en todas las cosas vamos a ser más que vencedores por medio de Él, porque para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Ese es un abrazo que nos da identidad, pertenencia, aceptación. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, que por la gracia somos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Somos aceptables a Él. Él no nos va a rechazar nunca. Y la palabra de Dios lo dice: el que a mí viene no lo echaré afuera. Y la palabra dice que somos ovejas de su prado y nadie nos podrá arrancar de su mano. Ese abrazo nos imparte esa seguridad, esa fortaleza, esa protección, esa identidad, esa pertenencia, ese amor que necesitamos.
cada uno de nosotros. Pero también, no solo dice que el Padre lo besó y lo abrazó, sino que también lo besó. Y ese beso es un signo también de aceptación, es un signo de un amor inmutable, incambiable, eterno, infinito hacia cada uno de nosotros. Cuando el Padre nos recibe, nos está abrazando y besando, indicándonos que estamos en Él seguros, que somos de Él para siempre y por siempre. Que no importa cómo estemos en ese momento, Él así nos ama, así nos acepta, aunque en el proceso también nos va a transformar y formar. Pero nos ama tal como venimos. Así como este padre abrazó y besó y aceptó a su hijo que venía oliendo con vestiduras sucias de cerdo, oliendo a cerdo, indicando de lo peor, que venía en el peor estado posible. Y el Señor así lo aceptó. Pero ahí mismo comenzó la transformación, porque el Señor nos ama y nos acepta como somos, pero no nos va a dejar igual, porque Él nos va, como buen Padre, nos va a formar, instruir, corregir, enseñar, para transformarnos cada día de lo que éramos, de cuidadores de cerdos, a ser reyes y sacerdotes dignos para Él. Ya lo somos, pero nos está transformando para que cada día lo seamos en mayor grado, pero principalmente para que seamos plenamente hijos de Él, porque al que cree en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el anhelo del corazón del Padre es que nosotros no solo tengamos el título de hijos, sino que vivamos como hijos en esa transformación, renovación, restauración, liberación, y en esa bendición que implica esa transformación que nos lleva a la obediencia cada vez más a Cristo Jesús, a la palabra. Y esa obediencia trae bendición, y ese es el deseo del Padre para cada uno de nosotros: vidas plenas, vidas abundantes. La palabra de Dios lo dice, Juan 10:10, para esto vine, para que tuvieran vida y vida en abundancia. Tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La palabra también nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 23, que estamos siendo formados a la imagen de Cristo para ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros, nos ama y nos acepta como somos, pero por amor a nosotros mismos no nos deja en la forma como nos encuentra, sino que nos va transformando para que cada día tengamos una vida más plena, una vida más abundante, una vida de más bendición, una vida más próxima a Él y más próxima acá en la tierra a lo que será nuestra vida eterna por la eternidad en la morada del Padre. Permítame un segundito, solo voy a conectar el cable de mi computadora porque se me está acabando la batería, perdón. Muy bien, ya estamos listos. Cabal, ya estamos listos nuevamente, así que entonces sigamos. Lo que este hijo encontró en el Padre cuando regresó a su casa, es lo mismo que cada uno de nosotros encontramos en nuestro Padre cuando Él nos salva, o cuando en algún momento, si en algún momento de nuestra vida hemos caminado como hijos pródigos, es decir, ya lo conocíamos, pero por alguna razón nos separamos y regresamos a la vieja vida. Y cuando regresamos a la casa del Padre nuevamente, Él nos está esperando ahí. Esto no significa, y ojo con esto, no significa que usted y yo entonces podamos irnos libremente
a volver a vivir vidas como la que vivíamos anteriormente, porque la palabra de Dios también dice que si nos llegamos a vivir en eso, y yo se lo puedo dar como testimonio, porque ya pasé por ahí, resulta que el postrer estado, o sea, esa vida como hijo pródigo regresando al mundo, es peor que la que teníamos antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar una razón muy sencilla. La primera, ya fuimos salvos, somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios somos enemigos del diablo. Cuando como hijos pródigos regresamos al mundo, nos vamos a meter al terreno enemigo. Y obviamente el diablo sabe que somos sus enemigos y nos va a tratar de acabar. Cuando estábamos en el mundo que éramos hijos del diablo, el diablo probablemente ni se preocupaba de nosotros si vivíamos o no vivíamos. Al final le servíamos, le éramos útiles vivos porque éramos instrumentos de maldad para él, para fortalecer su reino. Pero como hijos de Dios que nos volvimos otra vez a la vida de pecado, somos hijos de Dios y seremos hijos de Dios, porque los dones del Señor son irrevocables, pero como hijos de Dios nos volvimos enemigos del diablo. Entrando al terreno del diablo, mire, el diablo va a bailar jarabe tapatío con nosotros, o encima de nosotros, realmente. Entonces no nos conviene de ninguna manera el ser hijos pródigos, pero si estamos ahí, es tiempo de regresar. Y si estuvimos, usted sabe de lo que le estoy hablando, de ese retorno a la casa del Padre, de ese retorno glorioso, cómo sucedió ese retorno glorioso a la casa del Padre, que Él nos aceptó de nuevo, sin reclamos, sin quejas, sin reproches, sin ningún tipo de esas cosas. Todo esto que hemos estado viendo de cómo de lo que el hijo pródigo encontró en el Padre cuando regresó a su casa es lo mismo que encontramos nosotros en nuestro Padre cuando volvemos a casa, ya sea como salvos o como hijos pródigos. Él siempre, para hacer un resumen, siempre nos estuvo esperando de regreso sin desesperación y sin decaer en la fe y la esperanza en ello, como nos lo enseña el libro de Romanos en el capítulo número 5 y versículo 8. Aparte de ello, también el Señor nos recibió sin ningún tipo de reproches, ni quejas, ni jactancia de te lo dije o cualquier cosa así, a pesar de habernos convertido en lo peor del mundo. Y miren, mis hermanos, esto es bien importante que lo entendamos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31, que lo vil del mundo llamó el Señor, que lo débil, lo menospreciado, lo que no era, lo que no servía, a eso fue a lo que llamó el Señor para avergonzar a los otros. Eso éramos, mis hermanos. Lo entendamos o no, lo creamos o no, lo aceptemos o no, eso éramos. Lo vil del mundo. En nosotros no había nada bueno, nada aceptable. Es más, había mucho menos de aceptable y de bueno que en el resto del mundo. Por eso el Señor llamó a lo peor del mundo. Y eso, lo entendamos o no, nos debería servir para algo. Señor, no entiendo por qué era lo vil del mundo, lo peor del mundo, pero Señor, si tú lo dices, es verdad, yo lo creo, y Señor, yo te doy gracias, porque aún eso me hace ver aún más la grandeza, la infinitud de tu misericordia para conmigo, porque era menos de lo que me imaginaba, y aún así, Señor, tú me salvaste y tú me llamaste. Era peor de lo que me imaginaba, y aún así tú me salvaste y tú me adoptaste como tu hijo. Ese es un pasaje para que meditemos en él. Yo al principio cuando lo vi, le voy a ser sincero, yo sabía que era lo peor del mundo. Sin embargo, cuando me topé con ese pasaje no lo creía.
Me costó muchísimo terminar de aceptarlo, en el fondo tal vez, pero en mi mente yo no lo terminaba de aceptar. Pero sabe, yo todavía pensaba que algo bueno había en mí cuando el Señor me llamó, pero en la medida en la que he caminado en el Señor y en la medida en la que Él me ha permitido ver las cosas que habían y que quedaban en mi corazón, mire, no me cabe ni la menor duda que era lo vil del mundo. Y a pesar de que en el mundo era exitoso, tenía dinero, buena posición, tenía aparentemente una buena familia, etcétera, etcétera. Lo que quizá muchos deseaban, y aparentaba que todo estaba bien en mi vida. Sin embargo, lo vil del mundo. Hoy no tengo ni la menor duda acerca de eso. Y sabe, a veces pienso que el Señor todavía en su misericordia y benignidad, esos calificativos son todavía muy suavecitos. Dice, se lo voy a leer. Primero le voy a leer Romanos 5:8, que lo mencioné antes. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31 dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, para deshacer, lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y este es el punto, mis amados, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos delante de Dios. No éramos buenos, éramos sus enemigos, aún no somos buenos, seguimos pecando, somos imperfectos, aunque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Dónde la jactancia que muestran algunos? Ay, hermanos, que yo ya no peco. La jactancia es su primer y mayor pecado. Delante del Señor no puede haber jactancia, mis hermanos. Somos polvo, recordemos esto. Del polvo venimos, al polvo vamos. La única cosa que nos hace diferentes es que el Señor, en su infinita misericordia, en su amor y en su elección soberana, sin mediar de nuestra parte ningún mérito, decidió poner su tesoro, que es Él, su esencia, su Espíritu Santo, en vasos de barro, pero seguimos siendo vasos de barro. Con la única diferencia es que el Señor decidió poner su tesoro en esos vasos, De ahí que la palabra de Dios es tan severa y tan constantemente severa contra el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la jactancia, la vanidad. Busque en una concordancia todas las palabras. ¿Cuántas veces se menciona soberbia, orgullo, jactancia, arrogancia, etcétera, y similares en la palabra de Dios? Y se va a quedar asustado. ¿Por qué? Porque esa arrogancia, jactancia, orgullo, soberbia es el resultado de ese ídolo que hemos levantado en nuestro corazón, que es el ego, el yo falso, que es el que nos lleva por caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Aún como hijos de Dios seguimos siendo idólatras, porque a veces seguimos venerando a ese infeliz ídolo que tenemos adentro, que es el ego, y no lo hacemos morir, y le obedecemos en sus caminos que son contrarios a la voluntad del Señor.
y todavía pensamos que no somos lo vil del mundo, lo necio del mundo, si aún con el Espíritu Santo no logramos ser perfectos, no logramos ser impecablemente buenos, santos, justos en nuestras acciones, mucho menos lo éramos antes que estábamos en nuestra carne. Muy bien. El Señor no nos esperó a que llegáramos, como lo he mencionado, Él mismo vino a nuestro encuentro por el Espíritu Santo y nos acompañó en el viaje de retorno, volviéndonos en sí, produciendo el arrepentimiento en nosotros, llevándonos de regreso a casa, impartiendo la fe en nuestros corazones para la salvación por gracia, dándonos la convicción del señorío de Cristo en nuestros corazones y recibiéndonos en la familia de Dios, en su familia. Nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14, y esto es hermoso, maravilloso. Mire, hermano, yo no sé cómo expresarlo, pero cada vez que pienso en eso, se me conmueve mi corazón hasta las entrañas. Y le voy a leer primero el pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice la palabra, primero voy a leer Juan 1, 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creímos en su nombre y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces ese hecho no le ponemos cabeza, no le ponemos pensamiento y simplemente tenemos la expresión, sí, yo soy hijo de Dios. Romanos 8, 14 al 16 nos va a ayudar a comprender esto mucho mejor. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Déjenme compartirle algo de eso. Y voy a usar un ejemplo en la vida natural. Hay muchas parejas que por una o por otra razón no han tenido la posibilidad de tener un hijo natural, o si ya lo tuvieron, no pudieron tener más hijos en lo natural, y entonces buscan la adopción de un niño, que es una cosa hermosísima, es un regalo de Dios hermosísimo, es un don hermoso, el poder adoptar a un niño. Ahora, veamos un hecho que sucede muy frecuentemente en las adopciones. En la mayoría de casos, en el fondo del corazón, las personas no quieren adoptar a un niño que ya creció, a niños de 3, 4, 5, 10 años. Estos niños prácticamente están condenados en la gran mayoría de casos y en un gran porcentaje a terminar su vida y a llegar a la edad adulta viviendo en el hogar de huérfanos, porque la gente busca bebés, busca niños pequeños o niñas pequeñas. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento subyacente en la mente, y es el pensamiento de que mientras más pequeño adopte a ese niño, menos traves, menos problemas psicológicos, menos problemas emocionales y problemas mentales va a tener, y por lo tanto la crianza va a ser más fácil. Y entonces la gente busca adoptar niños que puedan garantizar el menor número de problemas en su corazón para adoptarlos. Ahora miremoslo en comparación con nuestro Padre. Primero que nada, nosotros no éramos hijos de cualquiera cuando Él nos adoptó. Éramos hijos de su mayor enemigo, el diablo.
Éramos los hijos del diablo, los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Número 1. Los hijos de su enemigo. ¿Usted adoptaría a los hijos de su enemigo? Pregunto, así, en una pregunta a bocajarro, para una respuesta a bocajarro. ¿Adoptaría a los hijos de su enemigo? Muy difícilmente, ¿no? Sin embargo, el Padre adoptó a los hijos de sus enemigos. Número 1, de su enemigo. Es más, hijos de su enemigo, que además de ello eran enemigos de él, enemigos de Dios. Y así nos adoptan. Pero segunda cosa, y esto es todavía más impresionante. Si lo primero es impresionante, esto es todavía más impresionante. Contrario a lo que hacemos nosotros los seres humanos de buscar niños con el menor número de problemas, el Señor no nos adoptó de chiquitillos, no nos adoptó de bebés. A la mayoría de nosotros nos recibió siendo ya adultos y habiendo vivido una vida de perversión, una vida de pecado, una vida alejada de Dios, una vida de enemistad profunda con Dios en muchísimas áreas de nuestra vida. Y eso implica infinidad de problemas en el corazón de cada uno de nosotros. Y aún así, a sabiendas de todos nuestros clavos. Y eso que el Señor, nosotros como seres humanos podemos desconocer los clavos de los niños que vamos a adoptar, pero el Señor no desconocía ninguno de nuestros clavos, no desconocía ninguno de nuestros problemas, no desconocía ninguna de nuestras características, ni de las profundas heridas de nuestro corazón, ni de nada de eso. El Señor tenía perfecto conocimiento de eso y aún así nos llamó lo vil del mundo. El Señor sabía que éramos lo peor de lo peor y aún así nos adoptó. Y eso es amor. Infinito amor. Un amor que no tiene paralelo. Un amor que no tiene comparación. Un amor que, como dice la palabra de Dios, excede a todo conocimiento. Un amor que no alcanzamos a comprender. Muchas veces en el pasado, ahora ya no. Ahora ya solo doy gracias al Señor por su infinito amor y misericordia, pero muchas veces en el pasado le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no te conseguiste a alguien mejor? ¿Por qué no te conseguiste a alguien con menos problemas? ¿Por qué no te conseguiste a alguien con menos daños en el corazón de mí que yo? ¿Por qué no te conseguiste a alguien mejor? Habiendo tanta gente en el mundo, ¿por qué no conseguiste a alguien mejor? Y el Señor me contestó, número 1, porque a ti te amé. Porque decidí amarte a ti. Y la segunda, porque yo llamo a lo vil del mundo, no llamo a lo mejor. Yo llamo a lo vil. Usted me pregunta por qué estoy enamorado del Señor, por qué soy fanático. Ahí tiene la respuesta. ¿Por qué trato de vivir? Y no que lo logre, y no estoy diciendo que soy perfecto para nada. Pero si hay algo que trato de hacer en mi vida cada día, es vivirlo a Él como el centro de mi vida. Es vivirlo a Él como lo más importante y más relevante de mi vida. Es enamorarme cada día más de Él. ¿Y sabe por qué? Porque Él me amó primero. Con ese amor que no logro entender, con ese amor que no merezco, pero un amor que vivo, que experimento cada día, cada instante, cada momento,
Hoy, y un ejemplo, hoy, en este viaje de Guatemala para Tapachula, un viaje que duró más o menos 7 horas, no todo en carretera, porque pasé a comer a algún lugar ahí, estuve un tiempo ahí descansando, pero fueron 7 horas. Y en esas 7 horas, y obviamente el viaje lo hice yo solo, pero sabe, en esas 7 horas, el Señor no me dejó ni me desamparó. Me vine orando, platicando con el Señor, nos reímos con el Señor de algunas cosas que Él me habló o me hizo ver. Lloré de ternura, lloré de agradecimiento por tanto amor, en fin, fueron 7 horas con Él, que las disfruté enormemente, agradecido porque un viaje hermoso, no lo sentí, no hubo contratiempos en el camino, aún las cosas que pudieron haber sido un poquito difíciles porque habían algunas colas en el tráfico por X o Y circunstancia, pero nada de eso fue relevante porque estaba experimentando, como todos los días, ese amor del Señor en el hecho específico de que Él venía conmigo en el carro y traía alguna música de alabanza en el carro o algunas canciones cristianas, y el Señor me hablaba de esas canciones y me enseñaba cosas acerca de cuánto Él nos ama y me ama. ¿Cómo no amarlo? Hermano, hermana, si usted no está enamorado o apasionado por el Señor, lo invito, lo animo a que reflexione, a que se tome un tiempo para reflexionar en estas cosas que hemos estado compartiendo, en ese amor de la adopción, en de dónde nos sacó el Señor, cómo Él fue a nuestro encuentro, nos estuvo guardando, de cuántas cosas el Señor no nos libró aún en nuestra vida pecaminosa. Miren, yo fui terriblemente pecador, pero reconozco la mano de Dios aún en medio de esa vida mía, impidiéndome ir más allá de donde llegué, porque tenía toda la intención de llegar más allá, y el Señor por una o por otra razón me impidió. Aún ahí me protegió su mano. Aún ahí, aún en esa vida de impiedad y de pecado, el Señor me guardó y me protegió de cosas, de llevar cosas en mi vida más allá de donde llegaron. El Señor le puso un tope por amor a mí, porque si no hubiera habido ese tope, probablemente yo hubiera muerto. Aún ahí, el Señor tuvo misericordia de mí y no permitió que fuera peor de lo que fui, a pesar de que fui de lo peor. Por eso el título de esta serie es La gran misericordia de Dios el Padre. Y realmente no es la gran misericordia, es la infinita misericordia. Una misericordia que no alcanzamos a comprender, pero que la vivimos día a día, y es nuestro privilegio, nuestro regalo de parte del Padre, y eso debería ser suficiente para vivir todo el tiempo enamorado, apasionado, centrado, enfocado en Él, que es lo que la palabra de Dios nos pide. Juan 15, versículos del 1 al 5, permaneced en mí, así como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, así ustedes separados de mí no pueden llevar fruto. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar el día de mañana con esta serie. Los esperamos a la misma hora de hoy, a las 7 de la noche. Perdonen el cambio de horario de estos días, pero es que mañana sí va a ser a las 8 de la noche, a la hora regular de Guatemala. Lo que pasa es que aquí en Tapachula hay un cambio de hora. En esta época del año ellos van una hora adelantada sobre nuestros horarios en Guatemala. Pero mañana vamos a tener la enseñanza a la misma hora de siempre, a las 8 de la noche, así que están invitados cada uno de ustedes. Los esperamos a esta enseñanza. También les recuerdo que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que la pueda compartir en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean bendecidos con el conocimiento de ese gran amor y misericordia que el Señor tiene para con cada uno de ellos, y quizá el Señor en su misericordia se apiade de ellos y pueda haber algunos que regresen a la casa del Padre a través de esta enseñanza. También les recuerdo que para seguir edificando nuestra fe, exhortándonos, consolándonos, formándonos a la imagen de Cristo, vistiéndonos como la novia de Cristo, tenemos a su disposición dos grupos de recursos. Uno que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede encontrar cualquier cantidad de temas en bosquejos de enseñanza para su edificación. Están clasificados por tipo de tema para que sea más fácil la búsqueda. Además hay un buscador de temas, ahí también ahí está la visualización de nuestra página de Facebook del Ministerio Reyes y Sacerdotes, una pequeña historia del ministerio y alguna información relevante para usted, así que le invitamos a visitar ese recurso. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, @GustavoBianchi. Ahí también hay infinidad de recursos, también clasificados por temas para el mismo objetivo: edificarnos, exhortarnos, consolarnos, formarnos a la imagen de Cristo, vestirnos como la novia del Señor. Así que los invito, y son recursos de acceso gratuito, no tiene que pagar nada. Solo le recomendaría que en el canal de YouTube le ponga suscribirse para que eso nos pueda dar algunos privilegios con YouTube en su motor de búsqueda. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza orando por lo que el Señor pudo mostrar en nuestros corazones en esta noche, y aparte por bendición para cada uno de nosotros y los nuestros, y también por algunos temas externos a nosotros, pero que también nos llaman a la oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por este día que tú nos has permitido, Señor, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, bajo tu amor, Señor. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para que cada día, Señor, podamos ver más y más y más manifestaciones de ese amor, aún en las cosas sencillas que nos pasan cada día, Señor. Porque tú obras tanto en las cosas grandes como en las cosas sencillas, en las cosas simples, Señor, de nuestras vidas, porque toda nuestra vida, Señor, está bajo tu control. Tú eres quien sustenta nuestra vida con la palabra de tu poder, y nada sucede, Señor, sin que sea tu voluntad para cada uno de nosotros. Danos ojos, Señor, para ver cada día más y más y más de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia para con cada uno de nosotros, de tu favor, de tu benignidad, Señor. Padre, tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que tus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana. Señor, son nuevas no solo porque se repiten las de ayer, sino que son nuevas porque también vamos a tener ojos nuevos para ver nuevas manifestaciones de tu misericordia en nuestra vida pasada, pero también en nuestra vida presente. Señor, ábrenos nuestros ojos para ver esas misericordias tuyas, y con ellos, Señor, ver cuánto tú nos amas, y viendo cuánto tú nos amas, amándote cada día más nosotros a ti, Señor. Padre,
También te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y guía a nuestro camino, luz a nuestro camino, Señor. Padre, que tu palabra nos alumbre, nos guíe, que tu palabra, Señor, sea un fundamento, el fundamento sobre el cual esté afirmada cada una de las cosas de nuestra vida desde hoy para siempre, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora por ese regalo precioso y maravilloso, Señor, ese privilegio, Señor, que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, en esta hora venimos levantando delante de ti a nuestras familias y a cada uno de nosotros, Señor, y pidiéndote que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando, Señor, al que está preso de mentiras que le impiden conocerte cada día más a ti, obedecer la palabra y volverse a ti de todo corazón, Señor. Padre, te pedimos también que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tu Espíritu, Señor, traiga con lazos de amor a ti, Señor, aquellos de los nuestros que todavía no han sido salvos, Señor. Y Padre, si alguno de ellos anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo traiga al arrepentimiento, Señor, y de vuelta a casa. Si alguno se ha enfriado en su amor, Señor, por la maldad imperante en el mundo, que tu Espíritu Santo avive el fuego de ese don que Él mismo sembró en nuestros corazones, Señor, y nos avive y nos fortalezca en ese amor, Señor. E igualmente, si alguno ha vacilado en su fe, se encuentra tambaleante en su fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca y lo afirme, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, como también te pedimos que en esta noche a cada uno de nosotros tu Espíritu Santo renove nuestras fuerzas físicas, Señor, pero también nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Que lo ministre, Señor, con esas semillas de vida eterna que tú has sembrado en nosotros, que se vuelvan vida en cada uno de nosotros, Señor, que se activen y sean vida en cada uno de nosotros, que nos llenen esta noche de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en él, ese gozo, Señor, sea el que esté con cada uno de nosotros en cada circunstancia, y seamos fructíferos para gloria tuya, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra. Señor, también en esta hora levantamos delante de ti a todos aquellos, Señor, que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, padeciendo, Señor, de cualquier enfermedad terminal, a los que están convaleciendo en hospitales, en sus casas, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste a cada uno de ellos en sanidad divina, Señor, en una sanidad sobrenatural, y que tu Espíritu Santo ponga en sus corazones que fuiste tú, Señor, para que cada uno de ellos reciba convicción de pecado y se vuelva a ti de todo corazón, si aún no lo ha hecho, si aún no es hijo tuyo, Señor. Que tu Espíritu Santo los guíe también para ser adoptados como hijos tuyos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos a ti las gracias, la gloria, la honra y la alabanza por las respuestas a nuestras oraciones, Señor, porque sabemos que hemos orado conforme a tu voluntad, y si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes. Les envío un abrazo muy fuerte, saludos, bendiciones, y primeramente Dios, el día de mañana a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar para compartir otra enseñanza acerca de esa infinita, hermosa y maravillosa misericordia de Dios indescriptible. El Señor les bendiga, un abrazo para todos, que tengan una linda noche y un bendecido viernes.